Nosotros nada más somos administradores. Y nuestra responsabilidad es oír la enseñanza de Jesús de cómo hacer iglesia y llevarla a la práctica. ¿Sí? Entonces, Jesús, el dueño de la iglesia, nos dejó instrucciones muy claras y muy precisas de cómo hacer iglesia, cómo edificar la iglesia. A nadie, absolutamente, el Señor Jesús le pidió opinión de cómo hacer iglesia. A nadie le pidió opinión. Cuando Dios le dijo a Moisés, haz un tabernáculo, hazlo de estas medidas, le dio todas las instrucciones. No le dijo, oye Moisés, ¿qué te parece? ¿Cómo harías tú el tabernáculo? No, pues yo lo haría de 2 kilómetros. No, él le dio todas las medidas totalmente precisas, le dio todos los artículos y no le pidió opinión de cómo hacer el tabernáculo, tampoco de cómo debía de ser el arca. Dios le dio las instrucciones, porque hasta ahorita yo sigo entendiendo que Dios es más inteligente que cualquier ser humano, ¿o no? Aunque algunos se crean más inteligentes que Dios. Es común hoy escuchar predicadores que dicen, no, pues sí, la Biblia dice, pero a mí me parece que, mira qué listo. O sea, Dios dice esto, pero a mí me parece que debería de ser así. Wow, eso es muy temerario. Y por eso la iglesia de hoy está en crisis. Tampoco a nadie el Señor le dijo, haz iglesia como a ti te parezca, como creas conveniente. Acomódate al tiempo en el que les toque vivir, acomódense. No, al contrario, hasta lo cantamos. ¿Sí? No se amolden a la corriente de este mundo. No se dejen arrastrar por esa corriente, no. Entonces, si la iglesia de hoy está en crisis, es porque simple y sencillamente hemos hecho a un lado las instrucciones del dueño de la iglesia. Por eso. Pero ahora a nosotros nos toca retomar los principios básicos, fundamentales de cómo funciona una iglesia local y cómo debería funcionar la iglesia universal, como nos explicaba muy bien el pastor David, y cuál es él y los propósitos que cada congregación local debe de cumplir en esta encomienda que el Señor le dio a su iglesia cuando la comisionó para que predicara el evangelio por toda la tierra. Entonces, yo voy a hablar de 3 principios, 3 propósitos principales que una iglesia debe hacer. Por ejemplo, en el caso de Casa de Oración Houston, pues hay otros pastores aquí que de otras casas de oración que nos están visitando y algunos otros que he saludado, y la exhortación es esta: a retomar, a recordar y a oír la enseñanza de Jesús y hacerla para edificar sobre la roca, porque cuando vengan los vientos, que ya pegó hace 2 años atrás y muchos se cayeron, muchos están en ruina, no solo iglesias completas, o lo voy a poner así, no solo cristianos, sino iglesias locales completas se vinieron abajo. Un pastor me llamó a Guadalajara y me dice, pastor, mi congregación ya no existe, tuve que cerrar, nadie regresó. Y yo le dije, Señor, ¿qué le digo? Y en eso le pregunto, más bien le dije, a ver, haz memoria rápido, ¿qué fue lo que les enseñaste los últimos 2-3 años antes de la pandemia a tu congregación? Bueno, pues yo les enseñaba cómo ser exitosos, cómo ser empresarios, todos esos rollos que hoy son muy comunes. Le dije, no, pues por eso están todos por ningún lado, porque ¿tú crees que al Señor le interesa que tú seas un exitoso empresario o que seas un cristiano de corazón limpio, con acciones justas y rectas? A ver, díganme. No, nadie me dice nada, les estoy preguntando. Entonces, 3 propósitos. Número 1,
ministrar a Dios en adoración comunitaria. Ese es un propósito. El segundo es ministrar a los creyentes, como ahorita estamos haciendo, para ayudarlos a alcanzar la madurez en Cristo. Y número 3, ministrar al mundo, o sea, a los de afuera, con el Evangelio de Jesús. Voy a hablar brevemente de cada uno de estos 3 principios que he mencionado. El número 1, ministrar a Dios en adoración comunitaria, como lo acabamos de hacer hace un rato, y que David explicó muy bien. Miren, todas las doctrinas bíblicas que hoy practicamos, cuando estemos con el Señor, van a ser innecesarias. Por ejemplo, la fe. ¿Para qué vamos a ejercitar la fe si ya lo estamos viendo? La doctrina de la sanidad, ¿para qué? No se va a necesitar porque nadie va a estar enfermo, no va a haber enfermos ahí en el cielo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Etcétera. O sea, ya no, la doctrina de la santidad ya no va, nadie la va a predicar porque ya estamos consumados en la misma santidad de Dios. Sin embargo, la adoración es la única doctrina que permanecerá después del fin de este mundo y por los siglos de los siglos. La adoración. ¿Habían reflexionado en eso? Esa nunca se va a acabar. Por eso Pablo dice, cesarán las lenguas, cuando venga lo perfecto ya no habrá revelación, ya no habrá, porque ya no. Sin embargo, la adoración permanecerá por los siglos de los siglos. Y si alguien no entiende, porque hay gente que dice, no, a mí no me gusta la alabanza ni la adoración, yo llego a la fileta, a la palabra de Dios. Entonces el cielo no es tu destino, porque si algo se distingue el cielo es por la adoración a Dios. Entonces te vas a sentir muy mal, entonces no es tu lugar. Entonces vayan quitándose de su mente y renuévenla de todas esas cosas, como decía David en su tema anterior, ¿verdad? De que yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia, y con sus argumentos que es fundamental sobre la arena, de verdad. El tema de la adoración, hermanos, aparece en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y tardaríamos todo un año en dar la teología de la adoración, de verdad, domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. En las reuniones de los cristianos, así como nosotros, debemos de centrar nuestra adoración en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Todo debe girar alrededor de la exaltación a Jesús. El foco de atención debe ser Jesús. El motivo de la celebración debe ser Jesús. El motivo de reunirnos debe ser Jesús, no Jesús Olivares, sino Jesucristo, nuestro Señor, porque todo debe de girar alrededor de Jesús. Jesús es como el sol que vemos en el firmamento, todo gira alrededor del sol, y Él es el sol de justicia. Y en esa analogía, todo debe girar, toda actividad, todo debe de girar alrededor de Jesús. Y eso es adoración, porque incluye rendición, obediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una congregación que se dice cristiana, créanmelo, hermanos, que los artistas que andan promocionando sus CDs no caben en un lugar así. No tienen nada que hacer, absolutamente nada. Mucho menos tener a alguien con un buen talento como foco de atracción. Créanmelo, que no tiene nada que ver, porque quita la atención de Jesús mismo y otras muchas cosas que yo puedo mencionar. Entonces la alabanza y la adoración, que como comunidad, porque el concepto de alabanza y adoración es muy amplio, créanmelo, hermanos, pero incluye un elemento importante, ya David lo explicó, el congregarnos y adorar al Señor, como lo acabamos de hacer hace un momento.
Entonces, la alabanza y la adoración no es para nosotros. Debe ser diseñada no para nosotros, no para que nos guste a nosotros o nos agrade a nosotros. Debe ser planeada, diseñada y motivada por un corazón que quiere adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y que esa alabanza y adoración sea para Él. No, nunca debe ser preparada para agradar a los que vienen o para que les guste a los que vienen, para atraerlos a Cristo. No, al que no es cristiano se le atrae por medio de la predicación del Evangelio. Pero ¿sabían que el Evangelio aún se puede predicar cantando en adoración? ¿Sí? Pero esto tiene que ser por gente que es comprometida, que vive una vida santa y en obediencia. Que ese es un concepto, y eso ya sería un tema, ya meternos con los que ejercen el ministerio de la alabanza. En una ocasión, yo suelo poner este ejemplo porque se me quedó bien grabado, porque mucha gente no entiende todos estos conceptos y tienen que ser enseñados, pero a veces aunque sean enseñados, algunos como el hombre imprudente que Jesús mencionó, le entra por aquí, le sale por acá, no, oye, pero no hace. Entonces yo me encontré a una señora en un pasillo, acaba de terminar la reunión y me dice, hola pastor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, hermanita? Y me dice, hermano, le digo una cosa. Le digo, sí, dígame, no me gustó hoy la alabanza. Y le digo, ay, qué bueno, porque no era para usted, fíjese. No es para nosotros. Sin embargo, hay motivaciones en algunos creyentes, directores de alabanza, músicos, etcétera, no de agradar a Jesús, sino de agradar al oyente. Por eso es que el concepto de vamos a un concierto cristiano, ¿dónde queda? Porque eso es para agradar a la gente. Vengo a ofrecerte mi talento, mi don, para que me veas cantar, y pues ahí nos juntamos y cantamos. Pero tienes que pagar una lana para entrar. ¿Pagar por adorar? Y bueno, ponen un montón de pretextos. No, es que el costo de las bocinas, del sonido, que las luces, que el quién sabe cuánta cosa. Pongan los pretextos que pongan. Jamás se puede contemplar una situación así. Créanmelo. Porque no es la iglesia como tal, sino es un montón de gente que pues vaya a pasarla bien. Ahora, si el sonido estuvo haciendo feedbacks y cosas raras y no se oye bien, la gente sale molesta. Ay, tanto que cobraron, yo pagué $50 para que tener ahí el chillido de las bocinas y, ay, no, estuvo terrible. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Nuestra adoración, entonces, debe de ser dirigida siempre a Dios. Siempre. Debemos usar el tiempo que se dedica a la reunión comunitaria de alabanza y de adoración para ministrarlo a Él. En el siglo III hubo un pastor muy notable de ese siglo. Ese pastor se llamaba Novaciano. Y él escribió, él era un hombre muy docto en la predicación y un excelente pastor, dice las crónicas de la historia de la iglesia. Y este Novaciano escribió, yo tomé un extracto de algo que él escribió respecto a la adoración en el siglo III, cuando todavía la iglesia mantenía una pureza muy notable. Después del siglo IV empezó la decadencia por muchos motivos que ahorita no puedo mencionar. Y él escribió lo siguiente: nosotros los creyentes le damos adoración al que es más sublime que lo sublime. Nosotros damos adoración al que es más alto que las alturas. Damos adoración al que es más profundo que toda profundidad. Adoramos a aquel que es más transparente que la luz. Adoramos al que es más brillante que cualquier brillo. Adoramos al que es más resplandeciente que todo esplendor, al que es más poderoso que todo poder. Adoramos al que es más hermoso que cualquier hermosura.
Adoramos al que es más verdadero que cualquier verdad de los hombres. Adoramos al que es más grande que cualquier majestad, refiriéndose a un rey. Adoramos al que es más sabio que cualquier sabiduría humana, al que es más bueno que cualquier bondad, al que es más justo que toda justicia, al que es más misericordioso que cualquier misericordia, al que es la fuente de toda buena dádiva. A ese y solamente a ese le damos gloria, honra, alabanza y adoración. Esos eran los cristianos de los primeros siglos. Nada que ver con lo que hoy sucede en muchos lugares. Que cuando conocemos lo que realmente es, en tu corazón debe de haber celo por obedecer la palabra de Cristo y no prestarnos a las corrientes que hacen de la iglesia lo que el enemigo quiere, y los que hombres perversos y gente avariciosa, deseosa de dinero hacen con la iglesia. No podemos estar de acuerdo con eso. Por eso es que cada congregación local como esta debe ser un centro de adoración, con mucho entendimiento, un entendimiento lo más amplio posible que se pueda, de parte de los que ministran la alabanza. Pero es muy importante que el pastor lo entienda. Un pastor, miren, una iglesia que tiene un pastor, en este caso como casa de oración, tiene una ventaja. Casa de oración Houston tiene una ventaja muy importante. Digo ventaja en este sentido, porque el caso de esta congregación Casa de Oración Houston, el pastor es músico, preparado, pero no solo domina lo que es la música, con el talento que Dios le ha dado, sino que entiende la palabra de Dios. Mezclen esas dos cosas y pues el resultado es evidente. ¿Sí? Pero ¿qué con un pastor que pues no sabe ni cantar siquiera? Pero eso no significa que, o sea, cada uno debe de aceptar los dones que Dios ha puesto en cada uno, ¿no? Si un pastor no puede cantar, no tiene que hacer absolutamente nada aquí arriba, de verdad, sino que pedirle a Dios que de entre la gente que Dios le reparte talentos, dones, haya gente que lo haga bien. Porque a veces es muy lamentable lo que se ve en algunas iglesias. Hay pastores que están muy conscientes, dicen, no, yo ni en el baño canto, dicen. No me sale, no tengo el don. Pero algunos otros dicen, no, pero lo que Dios ve es el corazón. Es cierto, pero nosotros oímos. Y a veces no, es terrible, hermanos. No, la Biblia exhorta a hacerlo bien, lo mejor que se pueda. Bueno, es un tema, les digo, es muy amplio, no quiero quedarme mucho allí. El segundo propósito, ¿cuál fue el primero? Cuando nos reuníamos, ministrar a Dios. ¿Por qué? Porque es el tema que va a prevalecer por toda la eternidad y desde ahorita necesitamos hacerlo. Bien, número 2, ministrar a los creyentes. Después de haber ministrado a Dios viene el segundo propósito sobre el que debemos edificar la iglesia. Ahora, ministrar a los creyentes para ayudarlos a madurar, a crecer, que es exactamente lo que ahorita en este momento yo estoy haciendo, que es exactamente lo que hizo David con la enseñanza que dio. Está instruyendo, está enseñando, estamos haciéndolo, ahora ministrando a ustedes. Dios nos ministra a nosotros a través de la palabra, y para eso usa a sus pastores, a sus ministros, a sus maestros. ¿Sí? Mateo 28:18 dice así esta parte de la escritura: y Jesús se acercó y les habló, o sea, a los apóstoles, comisionándolos, diciendo:
toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, es ilimitada su autoridad. Y con esa autoridad ilimitada que el Padre le dio al Hijo, dice el versículo 19, por tanto, por consiguiente, id, vayan, yo los comisiono. ¿A qué? Haced discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿hacer discípulos de quién? ¿Míos? Yo no hago discípulos para mí, que me sigan a mí. No. La tarea es hacer discípulos que sigan a Jesús. Por eso somos cristianos. ¿A quién seguimos? A Cristo. A los primeros cristianos les llamaron así, no tenía el sentido que hoy tiene, ¿qué eres? No, soy un cristiano. Era una palabra despectiva. Esos son cristianos. Cristiano era una palabra en sus orígenes despectiva. Son cristianos, son seguidores del tal Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Discípulos. Para ser un discípulo, eso no se hace de la noche a la mañana. Es toda una vida. Toda una vida. Yo tengo 40 años pastoreando la misma congregación. Y todavía no acabo. Dios no acaba conmigo. Y seguimos discipulando, y seguimos discipulando, y seguimos discipulando. Porque esa es la tarea que el Señor dejó. ¿Lo alcanzan a ver? Sencillo. Vayan y hagan discípulos, seguidores míos. Y les dice, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente después de arrepentirse, después de haber creído, viene el arrepentimiento y viene el bautismo. Algunos que dicen ser cristianos, dicen, yo no me he bautizado porque todavía no siento. No. Es que no es de que si sientes o quieres o no quieres. Es por obediencia, es un mandamiento. Vayan y bautícenlos. Entonces, no se concibe a un cristiano que diga, yo ya soy nueva criatura, pero no quiero bautizarme porque no. Es como lo que explicaba David. No es opcional, es un mandamiento. Pero esos mandamientos son para bendecirnos. Entonces dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, y lo dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden. Aquí guardar es obedecer, enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Y dónde está todo lo que Jesús enseñó? Está registrado en los evangelios. Y de ahí el Espíritu Santo tomó e influyó en los apóstoles para que escribieran lo que dice el Nuevo Testamento, para continuar con la doctrina de Cristo, ¿sí? Sellada con el mismo Espíritu. Entonces, ¿cuál es la comisión? ¿Cuál es el trabajo de un pastor o de pastores o de dirigentes en una congregación? Discipular. ¿Cómo? Enseñándoles ¿qué? La doctrina de Jesús. ¿Enseñándoles a qué? ¿Aumentando solamente su conocimiento? No. Siempre impulsándolos a que lleven a la práctica. Porque sin práctica de lo escuchado no tiene sentido. Santiago dijo, no sean solamente oidores, sino hacedores. Yo he notado a través de los años que esos cristianos que se enfadan, ya están todos aburridos ahí. Es que yo estoy en un desierto, me siento vacío. No. Y ya platicando con ellos me doy cuenta de algo. Hay mucha gente así que sabe un montón de Biblia, pero como no la vive, no vive el día cotidianamente con Dios, en una frescura cotidiana de obediencia diaria y continua, pues por eso están aburridos, porque no hay experiencia con Dios. Dios no hace porque ustedes no hacen su parte. Él ya dio su palabra, nuestra parte es obedecerla. Entonces, al nada más oír y aumentar el conocimiento, pero no hacer, por eso se estanca mucha gente y por eso muchas iglesias se estancan. Y luego vienen los vientos y dan con ímpetu, entiéndase, pandemia de COVID,
y dan contra aquella casa, contra aquella iglesia, y grande es su ruina. No tiene fundamentos. Vuelvo a Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un mandamiento. O sea, yo como pastor debo entender que es un mandamiento. Él me llamó no para hacer lo que yo quiera con su iglesia. Porque como leíamos en la primera enseñanza, los pastores, Dios les dice, sométanse a sus pastores, obedézcanles, porque ellos van a dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. Entonces, ¿cómo me voy a parar aquel día que el Señor me llame a cuentas? Me diga, a ver, Chuy Olivares, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con la gente que yo te envié? A ver, ¿qué tarea hiciste? No, bueno, Señor, pues es que pues me la pasaba contando chistes en la enseñanza. Contaba entre 5 o 10 chistes y ja, 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 ja. Y mi palabra, o sea, ¿cómo los formaste? No, bueno, Señor, es que ya ves, la gente pues le gustaba sentirse a gusto, entonces pues yo me acomodaba. ¿Se imaginan decirle eso a Jesús? Pues él me respondería sin duda, ¿nunca leíste Mateo 28, 19 y 20? Yo no te encomendé para que los entretuvieras, yo te encomendé y ahora te pido, te estoy llamando a cuentas. Yo te encomendé, te comisioné para que enseñaras a mis ovejas mi palabra, que les enseñaras a obedecerla. Y luego Él promete, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios, ahorita en este momento, así literalmente, el Señor Jesús está conmigo, porque estoy enseñando lo que Él enseñó. De ahí la confianza y la contundencia para decirles a ustedes, obedezcan la palabra de Dios, porque eso dijo el dueño de la iglesia. Ahora, para hacer la tarea de formar discípulos, pues es una tarea bastante grande. Y Jesús estableció, según Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11, ministerios para edificar la iglesia. Dice Efesios 4:11, y Él mismo, o sea, Jesús mismo, Él mismo instituyó, estableció a unos, no a todos. El día de hoy todos quieren ser apóstoles. No, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, estos ministerios, ¿para qué los puso el Señor? Ahí está en el versículo 12, la respuesta. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos aquí? Diga yo. Los creyentes, en este caso, somos todos los santos. Pero a alguien le toca discipular, a alguien le toca enseñar. Como en este caso a mí me tocó esa parte. ¿Cuál es mi responsabilidad? Perfeccionar a los santos. ¿Qué es perfeccionar? El término perfeccionar tiene un concepto en el griego de ayudar, de equipar, de instruir, incluye restaurar, formar. Todo eso significa, eso y otras definiciones más, sinónimos, significa perfeccionar. Entonces, mi trabajo, ¿cuál es como pastor? ¿Cuál es el trabajo tuyo, Arturo, como pastor? Daniel, como pastor. Perfeccionar a los santos, o sea, enseñarlos, ayudarlos, restaurarlos, disciplinarlos, formarlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Obra para el trabajo del ministerio. ¿Cuál ministerio? De la proclamación a todo el mundo del Evangelio de Jesucristo. No para que nos quedemos nada más así disfrutando las bendiciones del Señor, sino compartir al mundo entero. Pero previamente, ¿cuál es la primera función? Adorar a Dios, rendirnos en adoración, porque cuando adoramos a Dios estamos ante el más alto que cualquier altura. Estamos admirando al más admirable que cualquier ser humano, por más admirable que sea. O sea, todo por encima de
de la grandeza que el ser humano puede encontrar, a la que Pablo se refirió como todo eso lo tengo por basura, aunque dijo una palabra, en el original es un poco más fuerte esa palabra, todo lo tengo por basura. Ahora, esas personas que el Señor escoge para discipular a ustedes en este caso, para ayudarlos a crecer, a madurar, ¿cuál es la herramienta que el Señor nos dejó, en este caso a nosotros? ¿Cuál es el material que nos dejó para hacerlos a ustedes discípulos de Jesús? ¿Alguien me puede decir? La palabra de Dios. Muy bien. Pues qué chiste, aquí les enseñan bien. Claro, la palabra de Dios. La palabra de Dios que en estos últimos años, mire que me ha tocado ver un desarrollo de lo que es la iglesia a nivel mundial y de lo que se predica en muchos púlpitos, y me ha tocado ver aún en vivo expresiones como estas. Presentan al predicador y empieza así, se hace el muy chistosito y empieza a decir un montón de chistes, y luego, a ver tú, ven, a ver, haz esto, y puro chiste y nada de palabra. Y luego, era un congreso de jóvenes y había varios miles y todos, y todos bien a gusto. Y de repente dice el predicador, dice, pero yo sé que hay 2, 3 por ahí que sí, tiene que ser la palabra. O sea, me la estaba tirando a mí. Pero yo no hice ningún gesto y dije, pues sí, ¿no? Y dice, bueno, para esos que se creen muy no sé qué de la palabra, abran la Biblia, Levítico 11:5, que nada que ver, ya leímos la palabra. Y nada que ver del texto con lo que estaba diciendo. Una burla tan vergonzosa que yo estaba orando para que no le cayera un rayo ahí en ese momento al predicador, y se lo tragaron los gusanos. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Mira, si tú vas por ejemplo, tú eres nutrióloga o nutriólogo, y tú vas a una conferencia sobre nutrición, y va a haber un expositor o algunos expositores. ¿Qué esperas escuchar en esa conferencia? Díganmelo, por lógica. Conferencias acerca de la nutrición. Ok, si tú eres astrónomo y vas a una conferencia de astronomía y los últimos adelantos de la tecnología en telescopios y que descubrieron no sé cuánta allá en el cielo, y va a una conferencia sobre astronomía y todo eso, ¿qué esperas escuchar de los exponentes? Astronomía. Si tú vas a una iglesia cristiana, ¿qué esperas escuchar? ¿Ven? Una lógica muy sencilla, muy simple. Ahora la pregunta es esta: ¿hay palabra de Dios? ¿Hay evangelio en la mayoría de las iglesias a nivel mundial? No sé qué tan enterados estén ustedes, pero escasea, hermanos. Hay un montón de cosas, hay psicología que ha sustituido la palabra de Dios. Hay planes y métodos humanos que no tienen que ver nada con el Señor. Han metido la mercadotecnia dentro de la iglesia. Los sistemas de crecimiento de los negocios como Starbucks, como McDonald's, sistemas concebidos en la mente humana, y luego los meten a la iglesia para que crezcan las iglesias. O sea, si no somos taqueros ni hamburgueseros, somos formadores de discípulos. Y si usted va a la iglesia que va y no escucha palabra de Dios, usted tiene todo el derecho de seguir buscando. Porque también es una responsabilidad de usted. Usted tampoco es inocente, ¿eh? También es una responsabilidad suya, porque usted ya sabe que usted tiene que ser formado como discípulo y tiene que ir a un lugar donde hay formadores de discípulos. Pero la palabra de Dios es la herramienta, la materia prima que el Señor
dejó a los que forman discípulos como el material. Segunda de Timoteo 3:16, Pablo le dice a un joven pastor llamado Timoteo y le recuerda la materia prima para ser discípulos. Y le dice, mira Timoteo, toda la escritura, aquí escritura se refiere al Antiguo Testamento, porque todavía no estaba formado el Nuevo Testamento. Pero sin lugar a dudas que lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento, al paso de algunos años, que se formó lo que llamamos el canon, que significa regla, el grupo de libros que en el consenso de los líderes espirituales del pasado eran los inspirados, que hoy tenemos como la Biblia. Entonces podemos incluir en toda la escritura el Antiguo y el Nuevo Testamento que hoy tenemos. Ahora, ¿cómo es toda la escritura? Es inspirada, dice, por Dios. Inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada por Dios? En el griego tiene la idea de aliento. En otras palabras, la palabra de Dios tiene el aliento de Dios, tiene el soplo de Dios que da vida. Un ejemplo, cuando Dios hizo a Adán del barro, dice que sopló en su nariz. ¿Aliento de qué? De vida. Bueno, inspirada significa entonces que tienen, que la palabra de Dios que leemos, que estudiamos, tienen la vida de Dios. Y al ser predicadas, esas escrituras producen la vida de Dios en los oyentes. ¿Ve la importancia? Si usted se fijó o sigue las enseñanzas que damos, se fija que no tiramos mucho rollo al iniciar la reunión o la predicación. Los saludos ayer ya los di y la gratitud a Dios por permitirme estar aquí. Pero no tomamos, hay gente que se tarda 15 minutos. Ay, les mando saludos mi hija. Ay, fíjense que el otro día, cumplió 18 años mi hija y pues ya entró a la sociedad y pues estábamos bien contentos, hermanos, y se gozan con mi hija, todo así. Y luego, pero mi sobrina también. Y con todo respeto, pero pues Dios bendiga a su sobrina y a su nieta y a su hija, pero a mí predíqueme la palabra de Dios. Y ya después acá abajo en el convivio, pues mi hija esto, mi nieta esto, y desperdician el tiempo valiosísimo para formar discípulos. Es un desperdicio que en algunos casos llega a ser una ofensa grave a Dios y al Espíritu Santo. La palabra de Dios excluye totalmente cualquier otro pensamiento que no se origine en Dios. Cualquier palabra o mensaje que no se origine en la mente de Dios, en el corazón de Dios, son palabras muertas. No tienen vida. Por más bonito que suenen las frases, si no es la palabra de Dios, no tienen el poder de infundir la vida de Dios, que es la que produce el impacto en el corazón del discípulo, y es la única palabra que puede transformar. Hebreos 4:12, Dios mismo, por el Espíritu Santo, habló así de su misma palabra. Leamos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, ¿la palabra de quién? De Dios. El día de hoy hay una moda que se ha venido multiplicando. Entras al Facebook y están las fotografías de hombres que Dios usó o que usa con las frases de ellos. Eso se ha hecho hoy se cita más frases que sí, muchas de ellas, no todas, empatan con el mensaje de la palabra, pero no es en sí la palabra, sino es la derivación de un pensamiento que tiene fundamento en la palabra, pero que no es la palabra. De verdad, yo he visto pocos memes con una alusión a Jesús, sea de espaldas o así,
y que diga, el hombre prudente es el que edifica su casa sobre la roca, Jesús. No, hasta a mí me involucran en ese rollo. Porque a veces uno dice cosas en base a la palabra y lo pone en la frase y luego, Chuy Olivar. Eso a mí, la verdad, no me simpatiza para nada. Porque allí como que, no sé, pero quizás a algunos les guste. Yo les digo con sinceridad, a mí no me gusta eso. No, y no creo que a Jesús le guste que yo compita con Él. Les voy a contar alguna experiencia real. Hace muchos años, cuando el Señor empezó a bendecir nuestra vida ministerial. Y una vez el Señor así claramente me dijo, mira Chuy, no se te olvide que yo soy Jesús. Y como yo me llamo Jesús también, así me pusieron. Dice, mira, no se te olvide, yo soy Jesús y tú sigues siendo Chuy. Porque a los Jesús en México ustedes les dicen Chuy, es un apodo. En Argentina dicen, cuando tienen frío dicen, Chuy, qué frío. Entonces cuando yo viví en Argentina se reían mucho, porque, oye Chuy, ay Chuy, qué frío. Decía. ¿Y por qué Chuy? Pues porque así me puso el Señor. Él es Jesús. Porque algunos me dicen, ¿por qué no te pones Jesús Olivares? No, pues tiene su historia, ¿verdad? Y no es ninguna actitud así media rara de mi parte. No, la verdad. Porque mientras menos aparezcamos, mejor. Ahora es inevitable que no te pares delante de las ovejas que Dios te puso para pastorear. Sí, pero hay que hacer la tarea. Y entonces volvamos al Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Viva, o sea que tiene la vida de Dios. Pero luego añade otra palabra, es eficaz. Es eficaz. O sea que produce resultados. Eso significa en el griego. Entonces la palabra que tiene la vida de Dios es la única que puede dar resultados espirituales en las vidas de los discípulos. Y luego añade, y esa palabra viva y eficaz es más cortante que toda espada de dos filos. La espada de dos filos, se entiende, cortaba de los dos lados. Hay espadas que solo tienen un filo. Por ejemplo, la espada de los musulmanes, algunas tienen filos solamente sobre la parte inferior, pero hay otras que tienen en los dos. Esas son más mortales. Pero en el caso de la palabra de Dios toma esta analogía para ilustrar cómo es que penetra. Porque una espada en los tiempos bíblicos, cuando eran las guerras, era puro espadazo, ¿no? Los que usaban la espada de un solo filo abajo, pues era para dar como machetazos, ¿no? Pero los que usaban la espada de dos filos, esa era la lucha cuerpo a cuerpo, y cuando lograban evadir la guardia del otro, esa penetraba y traspasaba. Esa es la analogía que está tomando aquí el escritor de los Hebreos. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante, o sea, más penetrante, a eso se refiere, que toda espada de dos filos. Y miren, y penetra, así como mantequilla, hasta partir el alma y el espíritu. Aquí partir tiene la idea de dividir, o sea, que corta, como cuando tienes un pedazo de carne así, ¿verdad? Y tienes un cuchillo bien filoso y nomás haces esto y ese es el poder que tiene la palabra de Dios, fíjense. Entonces, un predicador necesita saber, un formador de discípulos necesita saber el poder que tiene la palabra de Dios. Yo más o menos entiendo que sí tiene poder. Créanmelo. Por eso me respaldo en la palabra de Dios cuando predico, en la Biblia, porque sé que mis pensamientos humanos no son como un cuchillo de palo que puede estar ahí, no corta nada.
Pero la palabra de Dios, mira, y corta hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ustedes saben que los tuétanos es lo que está dentro de los huesos. O sea, penetra porque penetra. Y discernir aquí significa criticar. Fíjense qué interesante. Critica los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que a muchos, cuando oyen la palabra de Dios, y a mí también me sigue sucediendo, cuando alguien trae el filo, la espada bien filosa, o sea, la palabra de Dios, y la predica, nadie se escapa. Y yo siento cuando me penetra y me traspasa, y critica mis pensamientos y mis intenciones, las revela. Por eso mucha gente, y más en estos tiempos, no le gusta oír la palabra de Dios. Se enojan, imagínense, se enojan cuando escuchan la palabra de Dios. Pues ¿saben por qué se enojan? Porque el Señor los descubre, los desnuda con la palabra de Dios. Y la típica, ustedes saben la típica, ¿verdad? Que llega ahí el marido que 15 años orando por él, finalmente llega, y el predicador pues ni lo conoce, y empieza a hablar el discipulador, y de pronto habla la palabra de Dios, y el otro se siente aludido, y le dice a la señora, tú le dijiste, ¿verdad? Está hablando de mí. No, ¿cómo crees, viejito? Le dice, mira, si son 2,000 personas aquí, ¿tú crees que el pastor va a andar? Ay, habla de tu esposo, para que cuando venga yo, por favor. Lo que yo prediqué ayer estaba filoso. Yo sé que penetró, yo sé que más de a uno no le gustó. Ay, es bien exagerado ese Chuy. Los leo. Es bien fácil. Ustedes saben que las posturas y los gestos también hablan, ¿no? Yo lo sé. Pero más de que yo sepa eso, sé que la Biblia tiene un poder impresionante. Y esa es la herramienta que el Señor nos dejó para discipularlos a ustedes. Ahora, volvamos a 2 de Timoteo 3:16, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Digan todos útil. Ok, ¿qué significa aquí, en este versículo, la palabra útil? La palabra griega que se traduce por útil tiene la idea siguiente, de que la palabra de Dios es provechosa. O sea, es la única que te produce, es como cuando alguien está comiendo, tú le dices provecho. O sea, que te aproveche, que toda la comida que estés comiendo sea comida sana y que tu cuerpo asimile las vitaminas, los antioxidantes, o sea, todo lo que contienen las frutas, las verduras, los alimentos sanos, que te nutren y te ayudan a estar sano, fuerte, sólido, campante, te hacen provecho. Esa es la idea aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es la única que hace algo provechoso en las vidas de los discípulos. Habla de beneficios, pero todo tiene sentido espiritual. Se puede leer así. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, o sea, es la única que te va a sacar provecho. Tú vas a sacar provecho porque te estás alimentando. Te va a beneficiar. Tu vida espiritual se va a alimentar y vas a crecer. Y pasan los años y tú empiezas a madurar, a madurar, a madurar. Ahora, aquí mismo en 2 Timoteo 3:16, donde dice que la escritura es inspirada por Dios y útil, habla de 4 cosas para lo que es útil la escritura. Sigo leyendo. Es útil, número 1, para enseñar. Es útil para enseñar. Aquí el verbo enseñar tiene la idea de instruir. Tiene la idea de enseñar la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús.
repito, cualquier enseñanza basada, o no, mejor dicho, cualquier enseñanza no basada en la palabra de Dios, que no es la palabra de Dios, no te va a ser de provecho. Vas a aparentar que estás sano. Hay mucha gente que aparenta estar sano físicamente y se ven fuertes y se ven robustos, pero en realidad el alimento que están comiendo no es muy sano. Estoy hablando naturalmente. Y luego a veces uno los ve y dice, ay, o sea, 2 kilos de costillitas así, de esas que hacen aquí en Texas, así. Ay, mira qué bendición. El otro, oye hermano, ¿te vas a comer todo eso? No, la Biblia dice que puedo comer de todo. Sí es cierto, pero mídele, porque un día te va a cobrar la factura, ¿sí o no? Lo mismo es en lo espiritual. Exactamente la analogía aplica. Muchos se la pasan oyendo mensajes super nice que creen que es palabra de Dios, o son doctrinas que tienen medias verdades. Acuérdense que un poquito de veneno mezclado en un alimento, un poquito, y luego lo baten ese poquito y puede matar muchas ratas. Entonces, en el alimento que es la palabra de Dios, un poquito de veneno, un poquito de herejía, un poquito de cosas del hombre que lleven intenciones insanas, y tú lo estás comiendo, poco a poco te mata. Mata la fe, mata la confianza en Dios, mata la espiritualidad. Yo he conocido cristianos que eran fervorosos, creían en el poder de Dios, en la manifestación del Espíritu Santo, y ahora son todos así. No, eso era para el tiempo de los apóstoles, ya se acabó todo eso. Oye, yo tengo un amigo con mucha confianza que le digo, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué? No, pues, antes eras un cristiano jovial, alegre. No, es que ahora tengo el gozo muy profundo en el corazón. Ay, le digo, pues, oye, y yo no me dejo llevar por las emociones, porque las emociones son malas. En extremo, sí. Pero si Dios puso las emociones aquí, son para expresarlas, tienen su función en la Biblia, créanmelo. Yo le dije una vez a este amigo, le dije, oye, a ver, pues somos de confianza, ¿no? De muchos años. Le dije, a ver, si tú estuvieras en la congregación, la hermosa, donde los apóstoles Pedro y Juan llegaron y había un cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Y estaba ahí pidiendo. Entonces, no tenemos, pero lo que tenemos, ¿qué dijo los discípulos? ¿Te lo damos o te lo vendemos? ¿Y por qué ahora lo venden? Traiga $1,000 y oro por usted por un milagro. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué es eso? Dijo, no, lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo. Y aquel hombre se levantó y como conocía la escritura, porque tiene así de la cabeza de escritura. Entonces le digo, ¿y cómo entró al templo? No, bueno, pero ¿qué? Le digo. Ahora, ustedes conocen la historia, ¿no? ¿Cómo entró al templo? Así, dice la Biblia que entró brincando, saltando y alabando a Dios. ¿A dónde? En el templo. Ahora, ¿cómo crees que fue la reacción de todos los que estaban allí? Yo le digo así bromeando, ¿no? Y él aguanta la vara, porque pues nos conocemos, ¿no? Y le digo, imagínate que entra ahí donde tú vas. Entra un mendigo que fue sanado y nunca había caminado y entra brincando, saltando y alabando a Dios. ¿Cómo crees que fue la reacción de la gente allá? Y le digo yo me imagino más o menos así, a como tú dices, ¿no? Oye, amor, le dice un hombre a su esposa, oye, amorcito, ¿ya viste al cojo? ¿Y ahora qué? ¿Por qué tanto brinco estando solo tan parejo?
¡Qué irreverencia a Dios! ¡Qué exageración de emociones! Oiga, nunca había caminado. Esto reprimen todo. No, mis hermanos, no. Te va matando poco a poco. Son venenos que se han mezclado en la palabra de Dios. No me digan que cuando Moisés estaba delante de la zarza, no estaba así. Hay cosas, claro, los excesos de los últimos años en iglesias pentecostales sobre todo, tampoco son aceptables. ¿Sí me explico? O sea, todo en exceso también hace daño. Aún una vitamina que te puede ayudar a fortalecer tu sistema, en exceso, y le metes 5 diarias cuando es una, no, pues va a estar cada vez más fuerte, no, te va a perjudicar. Fíjense cómo está de una manera entrelazada tan sabia. Se habla de equilibrio en la naturaleza, equilibrio en todo. Pues también en la Biblia hay equilibrio espiritual, balance espiritual. Y de eso es responsabilidad de los discipuladores, darles el alimento balanceado para que crezcan bien. ¿Sí? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, número 1, para enseñar, ¿verdad? Fíjate, en 2 Timoteo 4:1, pongan una señal allí en 2 Timoteo 3:16, porque vamos a regresar rápido. Pero en 2 Timoteo 4:1 le dice Pablo a Timoteo también: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques, ¿qué? Ahí está. Pablo entendía el mandamiento de Jesús muy claro. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que insistas. ¿En qué? En predicar la palabra, en todo tiempo. Y luego le dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, que significa no soportarán escuchar la sana doctrina, no les gustará, y son estos tiempos, créamelo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso no es provechoso ni beneficioso para el discípulo de Jesús. Pero ¿cómo se da? Hay comezón de oír. Cuando tenemos comezón y nos rascamos, ¿cuál es la sensación que sentimos cuando nos rascamos? Que te da acá en la espalda y no alcanzas y le dices a tu esposa: ay, ráscame, rápido. Y luego te rasca y luego, O sea, hay una sensación así de así bonita, ¿no? Así como de descanso, así. Noten la analogía, tendrán comezón de oír. O sea, ¿qué significa? Que te van a rascar y vas con enseñanzas que no son la palabra, pero que te gustan. Es como si te rascaran y, ¡ay, qué bonito! Oye, pero eso no tiene nada de compromiso con Cristo, ¿verdad? O llega alguien y te dice lo que compartía David: no, pues yo creo en la iglesia, pero no en los cristianos. Yo creo en el Señor, pero no creo en la iglesia y ni en los cristianos. Y luego, no, pero sí, no, es que mira, son hipócritas, son esto, son lo otro. ¿No te has fijado? No, sí, mira, por esto y esto. Oye, de veras. Pero mira, tú y yo por Facebook podemos. Y te empieza a rascar el oído. Y al rato ya te gustó que te estén rascando la espalda. ¿Y qué sucede? Te van a apartar de las verdades del Evangelio. Pero volviendo a 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, número 1, para enseñar, número 2, es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Significa reprender. Hablar con claridad para traer convicción de lo que es verdadero y que ustedes sepan distinguirlo de lo falso.
Miren, la predicación que escucharon en la mañana de parte de David fue una muy buena exposición de la palabra. ¿Por qué? Porque reunió todo esto. Utilidad para enseñar, redarguir, porque nos redarguyó, ¿cierto? Nos trajo convicción a los que piensan mal, equivocadamente. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en los pastores. Pues ese es un error, porque no todos los pastores son tranzas, ni mentirosos, ni fraudulentos, como tampoco todos los cristianos son hipócritas, ¿verdad que no? Hay gente genuina así como ustedes, ¿o no? Estoy redarguyendo, porque yo sé que puede haber 2, 3 por ahí que nomás la pura apariencia. Entonces, no se sientan ofendidos cuando escuchan la palabra de Dios de su pastor que los está discipulando. Yo continuamente me encuentro con esto en mi misma congregación. Gente que no se siente ofendida por lo que dices y no les gusta, y muchos terminan hasta yéndose porque se sienten aludidos. Una vez alguien me dijo en un lugar que fui a predicar por allí, y al final me dice: oiga, pero yo lo vi cuando se me acercó, porque cuando alguien se te acerca para saludarte, pues tú captas, ¿no? Que vienen con una sonrisa, pero este venía así, ¿verdad? Y cuando ya se me acercó, me dice: oiga, y le digo, entonces, sí, yo le extendí la mano, y me dice, y no me la dio, bien tremendo el hermano, bien espiritual. Entonces me dice, todo lo que dijo, lo dijo por mí. Y luego yo le dije, pues ni modo que para. ¿Estabas aquí? Sí. Pues claro que lo dije por ti. Si estabas aquí, lo que prediqué, lo dije para ti. Y como que se sacó de onda, ¿no? Le dije, no, pues claro, ni modo que se lo haya dicho a los que están allá enfrente, en el antro allá enfrente. No, se los dije, es como lo que ahorita les estoy diciendo, se los estoy diciendo a ustedes. Y es ilógico que alguien viniera y me dijera, lo que dijo, lo dijo por mí. Pues claro. O me lo dijo a mí, pues claro, se lo estoy diciendo a ustedes. Si se vieran las caras, pero miren, toma unos videos que ya los tomé, ni cuántos se han dado. Y al rato van a ver publicado ahí en la página de Casa de Oración Houston sus caras. Ya, sigamos para terminar. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, que es reprender, así como Pablo redarguyó a los corintios, que les dijo, así como Moisés, en el monte, dice, pero de todos esos, de esa generación no se agradó Dios. Dice, no seáis idólatras como algunos, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Y de estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a los que han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10, del 1 al 11. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo con los corintios? Redarguyéndoles, haciéndoles entender que no hicieran lo mismo que los israelitas en el desierto. Los estaba redarguyendo. Y es útil para enseñar, para redarguir y corregir. Corregir aquí tiene la idea de enderezar de nuevo algo que se torció. El verbo corregir aquí habla de enderezar conductas. Fíjense qué interesante. Perfeccionar carácter. Fíjense qué importante. Y todo se desprende de la enseñanza de Jesús. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces necesitamos ser corregidos, y la palabra de Dios nos corrige cuando es predicada, porque penetra y aclara los. Entonces yo estoy convencido que la palabra que compartió David, en algunos que tenían este tipo de ideas, yo sé que hay gente así, que nada más se aparece de cuando en cuando
cuando llega el predicador favorito o aquel que le gusta oír, pero no van a la iglesia. Y él lo mencionó en base a la palabra, no dejen de congregarse, y se sintieron aludidos. Y no, pues ya que se acaba esto ya me voy y nunca vengo. Pero hay otros que reaccionan bien. No, sí, es verdad, es verdad. Entiéndanlo, cristianos, porque los vientos, las olas están dando con ímpetu contra lo que tú edifiques. Y si tú oyes y haces, vas a permanecer firme. Y si no, se puede derrumbar todo y caer en la ruina total. Y finalmente, para enseñar, para redarguir, para corregir y útil para instruir en justicia, que significa instruir en justicia, habla de disciplinar. Ya David lo compartió. También en la casa de Dios hay disciplina, hermanos. O sea, la casa de Dios no es un lugar donde hacemos lo que queremos o nos comportamos como queremos. No, tiene que haber disciplina. En todo lugar a donde tú vayas, cualquier institución, hay reglas de comportamiento, sí o no. Yo cuando entro a este país hay reglas que tengo que respetar. Y si llego, no, pues es que en México no es así, me le pongo allí al de migración, pues me quita mi visa y regrésese a su desorden. Pero aquí tiene que ordenarse. Atrás de esa raya, por favor. Es que llevo prisa. A ver, ¿quién le discute? ¿Verdad que todos bien ordenaditos? Si tú vas a un estadio, a ver a los Astros, hay reglas. Violéntalas y te cae la policía. Hay reglas de tránsito. Si tú entras a una tienda, cual sea, hay reglas, todo tiene reglas. Para mantener el orden, hermanos, la iglesia, Dios es un Dios de orden. Entonces tiene que haber disciplina, como mencionó David, de cómo Pablo tuvo que disciplinar a un hombre que había cometido un pecado grosero. Se hicieron de la vista gorda, sí, no atendieron a eso. Y Pablo los redargulló, los reprendió, los corrigió. Les dijo, no, un poco de eso contamina toda la masa, leuda toda la masa. No, el tal tiene que ser separado hasta que se arrepienta. El problema con la disciplina es que los que tienen que aplicar la disciplina somos los formadores de discípulos, y ahí es donde se nos pone feo a nosotros. Ahí es donde, por eso muchos pastores no disciplinan a las ovejas, porque no quieren enfrentar lo que conlleva, porque se enoja la gente. Y como a nadie le gusta que sean disciplinados, a ver, tú pregúntale a tus hijos. Yo a veces que están los niños así, niños, ¿les gusta que sus papás los disciplinen? No, ellos te dicen la verdad. No me gusta. Porque es carta, siéntate bien, agarra bien el vaso, y la cuchara así no se agarra. Ahora, ¿por qué lo haces? ¿Por estarlo molestando o para formarlo? Pues es lo mismo aquí. Hermanos, miren, no les gustan los niños. Pero luego ya van madurando y ya los niños ya llega un momento que ya no les dices cómo agarren la cuchara. Ahorita tu mamá todavía te dice a los 40 años que tienes, hijo, no agarres así la cuchara, ¿verdad que no?
ya maduraste, ya te sabes comportar. Miren, todos bien comportaditos, pero si hubiera niños, anduvieran corriendo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no están en formación. Entonces, es muy importante instruir en justicia. Y el último propósito, me quedé ahí un poco más, es que el tema en realidad es muy amplio, pero el tercer propósito, ¿cuál fue el primero? Ministrar a Dios. ¿Cuál fue el segundo? Ministrar, perfeccionar a ustedes para que se pueda cumplir el número 3, que es ministrar al mundo, o sea, a los no cristianos con el evangelio de Cristo. Marcos 16:15 dijo Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Aquí ya está hablando de ir a ministrar ¿a quién? Al mundo, a los no creyentes. Pero mira el versículo 20, dice de Marcos 16: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Entonces, según Jesús, todos los cristianos deben ser testigos de Él. Todos los cristianos debemos de compartir el evangelio. Miren, la manera más efectiva de compartir el evangelio es en el lugar donde tú, por ejemplo, tu trabajo. Por ejemplo, un doctor, ¿a quién le comparte? Un doctor, en teoría, debe de evangelizar doctores, enfermeras, ¿sí o no? Si tú manejas un Uber y tienes una base o un taxi, tú evangelistas ¿qué? Taxistas y pasajeros. Si tú eres abogado y vas a las cortes, tú te codeas con otros abogados. ¿A quién le vas a compartir? Abogados. Un ama de casa que va a comprar al mercado, pues las verduras, las frutas, y se encuentra ahí a los que atienden. O sea, con todos los que te relacionas, escúchenme bien, esa es la forma y el sistema de evangelismo más efectivo que hay, que cada uno de ustedes sea testigo allí donde está, donde se mueve. Las campañas evangelísticas de años pasados, que consistía en traer un evangelista con buen mensaje, y luego se convocaba a la gente, y vayan todos al estadio, lleven gente, lleven invitados. Eso tuvo su lado positivo, pero por otro lado, inhibía, frenaba el que cada uno fuera un testigo de Jesús. ¿Por qué? Porque en lugar de ellos evangelizarlo, te invito a una reunión. O sea, se lo llevaban al predicador para que él les presentara el evangelio y luego se convirtieran. Pero es más efectivo, miren, por ejemplo, cuando yo tenía mi trabajo secular, pues ¿a quién evangelizaba? Pues a mis compañeros, porque era con los que pasaba horas en el trabajo. Pero con sabiduría para no usar las horas de trabajo que me pagan. A mí no me pagaban por evangelizar, sino por trabajar lo que yo hacía. Y me aconsejaron bien, me formaron bien en ese sentido. Porque hay cristianos que están en el trabajo y en las horas de trabajo, no, mira que el Señor y que no sé qué, y luego pasa el que, oiga, no es primero, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué sabiduría, ¿verdad? O sea, estamos usando una verdad pero sin sabiduría. Sí, pues órale, váyase de aquí. Aquí no le pagamos por predicar. No, hay que ser sabios. Y una vez me acuerdo de un compañero que me decía, oye Olivares, quiero hablar contigo. Es que, ¿sabes qué? Es que mira, tú eres diferente, te veo diferente. Algo tienes que yo no tengo, así me lo dijo. Yo le dije, ok, te espero a la salida. Así le dije. Y cuando ya salimos del horario, se me acercó y me dice, le digo, sí, yo tengo algo que tú no tienes. Y le empecé a compartir. Y empezó a llorar. Y le digo, mira, te invito a la reunión donde yo voy, donde yo asisto. Sí voy. Y nos fuimos. Miren, aceptó a Cristo, se convirtió. Cuando salimos de la reunión, me dice, ¿sabes qué, Chuy?
hoy me iba a suicidar. ¡Wow! Hoy es un ministro del Evangelio. Pero, ¿quién creen que estaba ahí continuamente con él? Pues yo, porque lo veía todos los días en el trabajo. Entonces, según la Biblia, todos, según Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes. Termino. Todo cristiano debe ser un fiel adorador. Número 2, todo cristiano debe ser un verdadero discípulo de Jesús. Y número 3, todo cristiano debe ser un fiel testigo de Jesús y del Evangelio. Hermanos, esa es la función medular de la iglesia. ¿Quieren darle gracias a Dios? Pidámosle sabiduría, que nos dé gracia para cumplir estos propósitos. Póngase de pie. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque hemos sido alimentados, redargüidos, exhortados, reprendidos, corregidos en justicia por tu palabra, Señor, porque estamos en formación. Oramos, Señor, por los pastores, formadores